A esta hora de la mañana vamos a revisar temas económicos y es que el impuesto a la herencia, legados y donaciones que el presidente Guillermo Lasso anunció que se eliminará generó 30 millones de dólares entre enero y julio de este año para el fisco. En una entrevista con Ecuavisa, el presidente Guillermo Lasso cuestionó el impuesto y anunció su eliminación. No genera nada para el Estado, dijo el primer mandatario. El más modesto de los ecuatorianos es dueño de un terrenito, es dueño de una casa, es dueño de un barco pesquero, es dueño de una finca. ¿Y qué es lo que quiere? Que el esfuerzo de su vida llegue a sus hijos, no al Estado, dijo Guillermo Lasso en esta entrevista con Alfonso Espinosa de los Monteros para la cadena Ecuavisa. En el 2020, el Servicio de Rentas Internas, SRI, recaudó 24,37 millones por este impuesto, una cifra mayor en 1,4% que la recaudación de 2019, cuando fue de 24 millones de dólares. El tributo está entre los de menor recaudación junto con el impuesto redimible, botellas plásticas no retornables o el régimen impositivo simplificado RICE, cuyos ingresos anuales van de 20 a 30 millones de dólares. Para hablar sobre este tema y otros en relación a la gestión del gobierno de Guillermo Lasso en materia económica, está a esta hora de la mañana con nosotros el doctor Napoleón Santamaría, analista económico. Doctor, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludar. Saludos, Carlos, un fuerte abrazo y a través de este medio a todos los queridos amigos que nos dispensan con su atención. Bueno, un poco yo hacía el resumen, el antecedente, revisando información que proporciona Diario El Comercio respecto al impacto de lo que podría ser la eliminación de este impuesto. Desde su punto de vista, ¿no pasa nada con la eliminación de este impuesto? ¿Realmente se pierde poco? ¿Cuál es el análisis desde la técnica? A ver, mi querido Carlos, yo creo que pongámosle en contexto todo lo que le pasa al país. En octubre del 2019, el presidente Moreno llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese acuerdo, para que nos faciliten 6.400 millones de dólares, de los cuales 1.200 deben llegar este año todavía, el Ecuador se comprometía a hacer algunas cosas, entre ellas presentar en septiembre del 2021, es decir, este mes, una reforma tributaria que nos ayude a dos cosas. Uno, mejorar ingresos, es decir, mejorar recaudación. Para eso se hacen las reformas tributarias. Y dos, tapar algunos huecos, algunos sistemas de elusión y de evasión que la propia ley, ya por error, ya por mala técnica jurídica o por desconocimiento, estaba fomentando. Esto es lo que tenemos que presentar hoy día al país. El país se comprometió entonces con el fondo para hacer esto. Pero la coyuntura del 19 era no saber lo que venía pandemia y peor aún los efectos nocivos y desastrosos que tuvo la pandemia en la economía. Por lo tanto, hoy día el país se encuentra en esta encrucijada de obtener más ingresos, pero ver qué impuestos y dónde golpeamos. ¿Para qué, Carlos? Para que no haya el estallido social que se produjo en Colombia el 26 de abril. Y esto lo debe tener muy claro el presidente Lasso. Y yo creo que su gabinete lo tiene claro. Una reforma tributaria post-pandemia es muy distinta a lo anterior. Veamos la reforma italiana, allá están hablando de bajar el impuesto a la renta de personas naturales. En España iban a acelerar un impuesto adicional a las fortunas y lo eliminaron, lo detuvieron al menos. Es decir, lo que debemos en el Ecuador como regla general es buscar dónde golpeamos en las personas que mayor riqueza pueden acumular. Por lo tanto, ahora sí, a tu pregunta. Plantear eliminar el impuesto a la herencia precisamente no va acorde con estos conceptos que son los que necesitamos enfrentar este problema. ¿Por qué? Porque, mira, Carlos, en primer lugar, me atrevo a decir, más del 50% de las fortunas del Ecuador pueden ser no muy bien habidas. Este país sufre de actos de corrupción perenne. Bueno, no todas, digamos, algunas estarán exoneradas, pero muchas sí, digámoslo claramente. Segundo, el impuesto a la herencia es un impuesto redistributivo. Le cobra al que más tiene para que el Estado se fondee y satisfaga necesidades del que menos tiene. Mira que es un impuesto que busca una equidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque la herencia es recibir patrimonio a cambio de nada, a cambio de haber nacido en una familia adinerada. Por eso la ley le llama un incremento patrimonial a título gratuito, porque no hizo nada el heredero para recibir.
Por lo tanto, hay países, por ejemplo Japón, que dicen este incremento tiene que ser hipergrabado y le graban con el 50%. Los Estados Unidos graba con el 35%, Canadá con el 40%, bueno, y así muchos países. Parece que aquí yo veo desde la técnica dos temas. Uno, me parece que el presidente no es quien debe exponerse a anunciar estas cosas. Para eso están sus ministros. Y creo que el ministro Cueva tiene que asumir un rol más protagónico y no dejar que nuestro presidente se nos desgaste. Porque es que esto nos conviene gobernabilidad a todos. Si el presidente comienza a perder su capital político, entonces todos vamos a perder. Y segundo, Carlos, el tema de hacer que las reformas vayan en esa percepción de que beneficia el bolsillo de la gente. Recuérdate tú, Colombia, allá quisieron ajustar el IVA, el impuesto a la renta, etcétera, y la gente sintió en el bolsillo que le afectaba y entonces vino una explosión social. Esto yo no quiero para el país, esto es lo que hay que evitar, esto con respeto, pero con altura hay que decirle al presidente, a la asamblea, evitemos que una reforma tributaria sea el, el, la chispa que pueda incendiar el panorama. Así que mucho cuidado con eso, apreciado Carlos. ¿Cree usted entonces que este es un tiro en el pie? Porque evidentemente no faltaron las críticas contra el presidente de la República, no solamente por el anuncio de la eliminación del impuesto a la herencia, sino por la forma en la que él entiende la realidad del común de los ecuatorianos. Porque no es cierto que cada ecuatoriano que tiene un terrenito, un barco, o el ecuatoriano más modesto es dueño de algo. O sea, hay gente en este país que no tiene absolutamente nada. Hay gente en este país que no tiene absolutamente nada y por eso le han llovido críticas al presidente de la República de quienes creen que este impuesto podría beneficiar básicamente, y me tomo las palabras de sus detractores, a sus amigos y no al común de los ecuatorianos. Entonces, Y es, si por ahí no es la cosa, doctor Santamaría, ¿por dónde ir en el camino de hacer una reforma tributaria coherente que priorice pues el beneficio de todos los ecuatorianos? mira de lo que estamos. Sí, yo creo que lo que tú haces es muy bien. Creo que esto ni siquiera fue propuesta de campaña del presidente Lazo. ¿Para qué meterse en esto que vas a complicar su estabilidad, su capital político? Así que olvidémoslo y pasemos a qué es lo que debería hacerse. Y aquí sí está claro qué es lo que se debería hacer. Mira, una reforma fiscal ya post pandemia bien articulada, bien eficiente, es aquella que busca uno, vamos a combatir la evasión, pero no solo como un eslogan, combatamos la evasión, no, sino con una reforma legal que, entre otras cosas, le dé mayor tiempo al SRI para que fiscalice a los contribuyentes. Hoy día la ley le da 3 años para atrás. Generalmente en casi toda América Latina es un promedio, perdón, de 5 años. Entonces, ¿por qué no le damos también esta facultad de mayor tiempo para que la SENAI y el SRI tengan facultad fiscalizadora, determinadora y los sujetos pasivos? Segundo, mayor capacidad coactiva, que una vez que la glosa esté firme, el SRI realmente tenga una acción coactiva, decidida y eficiente. Tercero, ¿por qué no hablamos de fiscales tributarios? Porque la verdad es que todavía la fiscalía y los penalistas y los jueces no conocen, no entienden muy bien el derecho tributario y por eso es que en el Ecuador no hemos tenido sentencias, sino 2 o 3 en el orden penal tributario, pero necesitamos, desde luego, cuando se haya cometido un ilícito fiscal, abordar más fuertemente una sanción para que por ahí la vindicta pública se expanda y por lo tanto se inhiba el acto de corrupción. Y tercero, una reforma legal que impida que todos los funcionarios que tengan procesos de no declaración, no pago de impuestos o fiscalización, no puedan ser funcionarios públicos ni siquiera de elección popular. Creo que hay un conjunto de reglas para impedir que los actos de corrupción, como no son pagar impuestos, como son no pagar impuestos, se fomenten. Segundo, el Ecuador sí tiene un conjunto de exoneraciones. Mira lo que le pasa en nuestro país. Tenemos muchos ciudadanos pobres, 34% de ecuatorianos viven en pobreza, extrema pobreza. Eso sí es, ellos no van a heredar nada, entonces por eso ese discurso hay que eliminarlo, hay que quitarlo. Y además mucha clase media va a heredar algo pequeño, pero en el Ecuador se paga solo cuando cada heredero recibe más de $70,000 al año, es decir, una banda importante. La familia promedio ecuatoriana es de dos hijos y la mitad, solo cuando muere el cónyuge, la mitad del patrimonio pasa a herencia. Por lo tanto, con 2 hijos es un patrimonio que supere los $350,000, que es clase media.
Y entonces lo que sí podemos hacer es eliminar exoneraciones tributarias. Tenemos exoneración de impuesto a la renta para la nueva inversión, la inversión productiva, la inversión de zona de frontera. Bueno, hay una cantidad de inversión. Entonces uno no entiende cómo en un mismo país tenemos ciudadanos que están en pobreza y extrema pobreza, y por el otro lado, empresas que están generando utilidades, Carlos, utilidad, y no pagan. ¿Por qué? Porque la ley les exonera. Y hemos dañado tanto nuestro sistema fiscal que tenemos ciudades, mejor dicho, todo el país, donde tenemos hoteles antiguos que pagan impuesto a la renta y hoteles nuevos que se acogieron a la ley de fomento productivo que no pagan, creando hasta una competencia desleal. Bueno, estos son los errores que cometimos con el populismo fiscal de los últimos 14 años. Esto es lo que hay que enmendar, pulir, corregir con esta visión. ¿Cómo hago para que realmente los que más tienen, más le contribuyan al Estado? Y yo como Estado, y yo le creo en nuestro presidente Lazo, ¿cómo me comprometo a recibir esos fondos y a entregarlos a los ciudadanos que más necesitan sin corrupción, sin que se roben la plata? Yo estoy convencido de una cosa, Carlos. Este país no es un país rico. No tenemos riqueza, pero sí tenemos los recursos necesarios para sacarlo adelante. ¿Qué nos hace falta? Manejar el Estado con técnica, es decir, con conocimiento y con decencia. Si haríamos esto funcionaría. Y creo que el sistema de vacunación, que ha sido exitoso por parte del presidente Lazo, nos muestra que sí es posible hacerlo cuando se lo hace con técnica y con decencia u honorabilidad en el manejo del fondo público. Y dicho sea de paso, aquello de ir y cobrarle a las empresas que no pagan impuestos sí es una promesa de campaña de Guillermo Lasso, no así el tema del impuesto a las herencias. Él dijo, de hecho, cuando ya se sabía electo presidente de la República, tenemos una lista de X número de contribuyentes que no han pagado impuestos durante determinados años y que generarían un monto importante para las arcas del Estado, vamos a cobrarles. Y hay quienes se preguntan, bueno, ¿cuándo va a ocurrir eso? Porque la realidad no es que haya cambiado mucho en los últimos 100 días. Evidentemente hay un capital social adquirido importantísimo por el gobierno a propósito de la excelente campaña de vacunación, pero hay que hacer todo lo demás. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Dado que por lo pronto no hay líneas claras de hacia dónde puede caminar el gobierno en materia tributaria y económica, puesto que no se conoce mucho y el presidente ha dicho, esperemos un poco más, yo voy a presentar mi proyecto y ahí ustedes van a poder ver cuál es el camino que quiere caminar mi gobierno. ¿Usted cree que se podría repetir en estos 4 años de gobierno la misma mecánica de los últimos 14? Es decir, seguir adquiriendo deuda para seguir pagando y para seguir sobreviviendo. No, definitivamente, Carlos, si vemos cuentas nacionales, los ingresos que produce este país son tributos y regalías petroleras. Pero las regalías petroleras nos dan 2.200 millones de dólares al año. Los tributos nos dan 15.000 millones de dólares. O sea, realmente este país vive porque sus ciudadanos, y ojo, no solo las clases pudientes, todos pagamos todos los días impuestos. Porque cuando van a la tienda, queridos amigos, ustedes compran una gaseosa, compran un artículo, ahí pagan IVA. Y si es importado, pagan aranceles y el impuesto arancelario. Ahí está en el precio, están pagando todos los días cuando cargan gasolina y compran absolutamente todo. Esto es un poco de conocimiento al ciudadano común, porque a veces tú les preguntas, ¿usted paga impuesto? Y dicen, no, no pago impuesto. Se equivocan, aquí pagamos todos los días. Y realmente la clase media, que somos la mayoría en el Ecuador, somos los que más aportamos porque numéricamente somos los más grandes de toda la población. Así que cuidado. Este país vive gracias a que todos los ecuatorianos pagamos todos los días impuestos al Estado. Claro, pero esos ingresos, como tú le ves, 15.000 y 2.000 más 3.000 que nos dejan entre contribuciones, multas y empresas públicas, no nos alcanzaría para financiar los 32.000 millones de presupuesto. Y por eso es que este año 2021 todavía vamos a seguir jugando con la estrategia de 9.300 millones de endeudamiento público. Y el 2022 será lo mismo. Lo que se busca es que entonces en el cuatrianual, en el presupuesto cuatrianual, el Estado tenga como visión, voy a ir mejorando la recaudación de ingresos, los voy a administrar mejor, voy a delegar algunas cosas que como Estado no la estoy haciendo bien, y más bien se ha fomentado actos de corrupción. Por ejemplo, y hay que sentarnos a hablar en este país, ¿por qué cuando yo cojo mi carro y voy de Quito a Tulcán tengo 2 o 3 peajes? ¿Y por qué cuando hago lo mismo a Manabí no tengo ningún peaje? Pero las carreteras a que voy a Esmeraldas o las de Guayaquil,
para el sur, para el oro, también bastante bien con peajes. ¿Y por qué en otros lugares no? Bueno, entonces, estas son las cosas donde el Estado estamos haciendo bien la administración, por ejemplo, de estas. O mejor delegamos, no las vendemos, sino delegamos la administración a unos privados. Y tres, el tema que el presidente ha anunciado, que creo que ha dado una cifra muy fuerte, recortar el gasto. ¿Cómo hacemos para recortar el gasto los años que vienen? La verdad de lo que hemos visto en los últimos 3 años es que el recorte no es significativo, el recorte no se puede, porque no podemos ir y votar a 10,000 funcionarios públicos, porque también creamos otro problema social del desempleo de esta gente, porque el sector privado no puede absorberlo. Entonces es un tema donde ojalá y podamos recortar gastos. Mejor es incrementar ingresos en donde alguien no me está contribuyendo y administrarlos bien. Si lo hacemos, esto va a ser una fórmula ganadora hasta que esperemos la posición final del presidente Lasso cuando nos anuncie ya su plan, su reforma tributaria y su plan de gobierno muy claramente ya para 2022, ¿no es cierto?